Bueno, lo que vamos a hablar es hipersensibilidad, sí, es básicamente el daño asociado a la respuesta inmune. Algunos dicen la respuesta exagerada o descontrolada, bla, bla, bla. A mí con que me digan que es el daño asociado a la respuesta inmune me alcanza, ¿sí? Porque como toda moneda, ¿sí? Por una cara tiene la protección y por el otro lado toda protección del sistema inmune lleva al daño, salvo algunas excepciones que no voy a mencionar. No, ¿cómo hago papasa? Ahí va. Bueno, esto lo van a ver el día de mañana, así como estén en el hospital, algunas manifestaciones clínicas. ¿Qué? Gira aquello. Ah, que sea tu labor, Voy yo. por favor. No puedo con toda la vida. ¿Sí? Algunas manifestaciones clínicas que las van a ver más adelante. Obviamente no toda conjuntivitis está mediada por hipersensibilidad, no toda rinitis, bla, bla, bla. Vamos a hacer algunas menciones. No es lo importante que sepan clínica, porque para clínica está justamente el ciclo clínico. La idea es que básicamente tengan los mecanismos por los cuales se pueden desatar para tener una idea en el día de mañana. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene una enfermedad alérgica o algún familiar o conocido que tenga alergia o algo? Mi hermano, Lucas, no se sabe a qué igual. Le hicieron la prueba que dijeron en el seminario, pero ni idea por qué. ¿Qué tipo de alergia tiene? No sé, tipo, nunca se supo. Se le hinchaba la cara, se le formaban como bolas en la frente o en los cachetes, cosas así. Bueno, Yo al pescado, creo. 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 Bien. ¿Y qué te pasa cuando comes pescado? Se me hinchan los ojos y se me pone toda la piel roja. Bien, eso es urticaria en algunos casos, sí, que en algunos casos a mí me pasó cuando era chico. Por eso no comía pescado antes. Encima no me gusta. Sí, muchas veces lo que pasa es que justamente las manifestaciones clínicas dependen del órgano de impacto. ¿Sí? Muchas alergias tienen expresión cutánea, ¿sí? Por eso dan hinchazón en la cara, o en la piel, o en los labios, o en los párpados, mientras que otras tienen sitios de impacto diferentes, ¿sí? Pero más o menos son siempre los mismos órganos. Lo importante es saber cuándo es por un mecanismo alérgico y cuándo no, ¿sí? Porque el tratamiento es diferente y obviamente no toda alergia es por TH2, ¿sí? Bueno, para empezar, vamos a definir cómo esto ya lo vieron en el seminario, es básicamente la clasificación de Helsinki-Kunz, que divide las hipersensibilidades según el mecanismo subyacente, ¿sí? En primer lugar, se divide en tipo 2, 1, 2 y 3 mediadas por anticuerpos, que son las inmediatas, ¿sí? Es decir, una vez que yo tengo el anticuerpo preformado, actúan rápidamente, porque ya sabemos que la IG está en los mastocitos, que está cerca de los vasos, la IgG y la IgM están en el espacio extracelular y el vascular, ¿sí? Así que rápidamente, ante una exposición al antígeno, van a actuar. Y las tipo 4, que son por la hipersensibilidad celular, que son las llamadas retardadas, porque justamente tiene que salir la célula T, ¿en dónde está? En sangre periférica. Entonces se tiene que extravasar, expresar todos sus mecanismos, y ello lleva un periodo de 48 a 72 horas, a diferencia de estas que actúa en minutos o segundos, en algunos casos, ¿sí? Así que acuérdense, esta días y esta horas, minutos, rápidamente. Y después las clasificaciones son tipo 1, son las dominadas por IG, tipo 2 y 3, IgM o IgG, pero la gran diferencia es que uno está frente a antígenos que están inmovilizados, a uno te gusta el término particulado, pero es el que usan en la cátedra, ¿sí? Ya sea en la superficie celular o en la matriz extracelular, es decir, están fijos, y el tipo 3 son los inmunocomplejos, ¿sí? El depósito de inmunocomplejos que son solubles, antígenos solubles que se depositan en los diferentes tejidos. Y obviamente la tipo 4 es por células T, principalmente TH1, ¿sí? Entonces, la que más hacen referencia en el seminario y la que más le van a tomar choice son las de tipo 1, ¿sí? Que son las medidas por IG, que acá es donde entra la rinitis alérgica, el asma bronquial típico, sí, que son las más conocidas, sobre todo el asma bronquial a la cabeza, que es la que hace hincapié el seminario. Tipo 2, algún ejemplo, vamos a ver eritrogastosis fetal. Tipo 3, vamos a mencionar un ejemplo simplemente, y las T son las más raras, ¿sí? Generalmente van a hacer referencia al granuloma o algunas exposición a metales o plantas, no mucho más. De estas son las que menos se saben. La mayoría de los choice van a ser de tipo 1 y después tipo 2 o tipo 3, que son las diferenciaciones entre uno y otro.
Sí, eso les va a tomar. Entre tipo 2 y tipo 3 les va a dar un antígeno y les van a decir es tipo 2 o es tipo 3. O sea, Bueno. sepan cuál es la diferencia. Ahora vamos a hablar de los mecanismos un poquito y así ya queda claro. Bien, esto corre para todos los tipos, ¿sí? Cuando estamos hablando de hipersensibilidad, estamos prácticamente hablando de memoria, ¿sí? Porque en primer lugar, esto no es que a la primera exposición con un alérgeno, por ejemplo, yo voy a tener una respuesta como la que mencionaban ustedes, ¿sí? Que tenga eritema en la piel, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque en un primer momento yo necesito generar los efectores para que ante una reexposición, o sea, una segunda reacción, ya esté articulada la respuesta y se dispare de manera más rápida y efectiva, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un alérgeno y un antígeno de lo que vemos comúnmente? Por ejemplo, microbios, ¿sí? Obviamente los alérgenos son antígenos, en primer lugar, ¿sí? Vayan definiéndolos. Y en segundo lugar, los alérgenos en la población general no tienen un papel defensivo, es decir, no es necesario desatar una respuesta porque eso es una partícula inocua, no debería causar ningún problema, ¿sí? En las personas normales, para decir en comillas, no se ofendan, se genera una respuesta IgG que justamente atenúa la Ig, ¿sí? Ahora, eso no lo mencionamos, ¿Qué cosa? que justamente TH1 compite con TH2. Bueno, Me imagino. ¿sí? Bueno, no me acuerdo. Bueno, mientras que en la población que tenga predisposición, ¿sí? Sobre todo en las tipo 1, se va a generar una respuesta, por ejemplo, TH2, en un principio, eso va a quedar poblado esperando la IgE a que se cruce nuevamente el antígeno, pobla los mastocitos, pum, se granula y produce el broncoespasmo, la rinitis, el eczema, lo que quieran, ¿sí? Esto es para todos los tipos. En primer lugar, sensibilización al primer contacto, que pueden ser varios, ¿sí? No necesariamente es a la segunda voy a tener una expresión clínica, generalmente son mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque ante cada reexposición voy aumentando la potencia de esa respuesta, ¿sí? Por lo mismo que vimos en memoria. Por eso, la primera parte se llama sensibilización, primer contacto o los primeros contactos, y después la fase efectora, que puede ser aguda o crónica. Ahora vamos a ver bien los ejemplos de cada eso, ¿sí? Acuérdense, el alérgeno es un antígeno que en la población general no desata una respuesta inflamatoria. Esto, perdón, está explicado como con un alérgeno en particular, pero no es solo de alergia. Ujú. O sea, esta fase de sensibilización y reacción funciona para todas las Todas. hipersensibilidades. Sea el mecanismo que sea, si es por anticuerpos, si es un antígeno particulado, un antígeno soluble, o si es por mediado por células. Ujú. Siempre necesito primero la sensibilización y después en un segundo, en realidad es en un contacto posterior, segundo, tercero, decimonoveno, no importa. Pero recién en las etapas más tardías puedo tener una reacción. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bueno, la primera que vamos a hacer mención es la hipersensibilidad tipo 1, que como les dije está dominada por Ig. Y si está dominada por Ig, tiene subyacente una patología TH2, ¿sí? Después vamos a ver unos ejemplos que no todos TH, pero no importa. Como les dije, son los alérgenos, los antígenos que ejecutan esta respuesta, que reúnen características que permiten básicamente la cronicidad de esta patología. Son de bajo peso molecular. Esto quiere decir que básicamente tienden a aerosolizarse, es decir, suelen estar a la altura de la nariz. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean inhalados, ¿sí? Porque si caen al piso, nunca voy a estar en contacto con ellos. Eso es una de las explicaciones de por qué ocurre el asma bronquial, por ejemplo, o la rinitis alérgica, ¿sí? Tienen alta solubilidad justamente porque la idea es que atraviesen membranas per se, ¿sí? Que atraviesen las membranas que tengan que pasar para justamente contactar con el sistema inmune. Tienen alta estabilidad, esto parece mucho a lo que hablábamos cuando mencionamos el gluten, ¿bien? Más o menos similar. Alta estabilidad. En algunos casos. Alta estabilidad, ¿sí? Porque justamente yo quiero generar, en realidad no quiero, pero se va a generar una respuesta siempre frente a lo mismo, ¿sí? Por más que entre en contacto con enzimas líticas, el pH, etcétera, va a mantener su forma y siempre se va a desatar la misma respuesta, ¿sí? Va a estimular los mismos clones y reingreso, formar memoria, etcétera, cada vez potenciando esa respuesta. Y la actividad enzimática básicamente va de la mano de la alta solubilidad, que es para atravesar barreras, ¿sí? Y lo que dijimos antes, resultan inocuos en la mayor parte de las personas, pero en aquellos que tienen la predisposición, ¿sí? Atópico o no atópico, depende, es un término más amplio el que manejamos,
¿sí? Van a desatar esa respuesta que en última instancia va a llevar a las reacciones de alergias. Hay muchos alérgenos, ¿sí? La característica principal es que suelen estar inocuos en el ambiente, sobre todo en ciudades. ¿Sí? Es muy común el caso del polen, sobre todo asociado a la rinitis estacional o en primavera. ¿Sí? Al látex es re común también, bastante más común de lo que se parece, o a productos de animales, o por ejemplo polen de las plantas, que ya lo mencionamos, los insectos o ácaros, ¿sí? O parte de ellos, y algunas plantas. ¿Sí? Y también es muy común el polvo. ¿Está? Algunos medicamentos pueden hacer esto también, ¿sí? Algunos ejemplos, como por ejemplo la heparina. Bien, ahora, ¿por qué algunas personas tienen asma, por ejemplo? Nosotros cuando vamos a hablar de hipersensibilidad tipo 1 vamos a hacer más referencia al asma bronquial, ¿sí? Que es justamente la alergia por hipersensibilidad TH2 específica en el pulmón, ¿sí? La inflamación crónica del pulmón. Si ustedes cambian el órgano, cambia la patología. Si impacta a nivel de la rinofaringitis, o sea, produce una rinitis alérgica, ¿sí? Si produce la rinofaringe, alergia. Si produce en el ojo, es una queratoconjuntivitis alérgica. Si es en la piel, es un eczema, una psoriasis, etc. ¿Está? Aunque la psoriasis tiene otros mecanismos, no TH1, no TH2. ¿Está? Entonces, dependiendo de dónde impacta, dónde se genera esta respuesta, dónde se hace el homing, ¿sí? Que es donde justamente se contacta el antígeno, ahí es donde se va a desatar la respuesta. ¿Sí? Depende particularmente de las características del alérgeno y de la respuesta a la predisposición que tiene la persona. ¿Y por qué se explica que algunas personas tengan sí y otras no? En primer lugar, por la genética. Obviamente, si decimos que las hipersensibilidades de tipo 1 están dominadas por un TH2, las personas que suelen tener estas reacciones tienen una predisposición, a pesar de contactar con alérgenos, a generar respuestas TH2. Si ustedes ven la lista en el libro, son todos genes que apuntan al TH2, ¿sí? O suprimen el TH1, porque por contrapartida, si yo no tengo la actividad supresora del TH1 que inhibe el TH2, obviamente el TH2 logra mayor predisposición. ¿Sí? No los quiero aburrir con los genes, de hecho no nos interesa, son los factores no modificables y no hay tratamiento. O sea, Lola. ¿Sí? Pero, a pesar de que hay gente que puede tener la genética que le dé predisposición, ¿sí? No necesariamente va a expresar la enfermedad, porque depende de tres puntas. ¿Sí? Por un lado, de los factores ambientales, que acá entran los alérgenos, ¿sí? Otras cosas, por ejemplo, exposición a materiales de combustión, ¿sí? O tóxicos, es la otra pata. Y el otro que importa es el estilo de vida, ¿sí? Que son los cambios que alteran, obviamente, que adoptan el fenotipo. ¿Sí? Por ejemplo, si es una persona que es tabaquista, que es obesa, ¿sí? Que vive encerrada en la casa, tiene otro riesgo que aquel que no. ¿Sí? Entonces, en este trípode se explica por qué algunas personas sí y otras no. Obviamente, cuando hacemos referencia a la genética, acá vamos a hablar más que nada de atopía en este caso. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es atopía. Creo que estamos hablando, ¿no? ¿No? Creo. ¿Les dijeron que es atopía? A ver si ya lo definimos más rápido. Sí, en el seminario habían dicho que era esos individuos en los que justamente se desencadenaban respuestas alérgicas con alérgenos que en realidad no. Esos son los atípicos. Sí, No, bueno, esos son los para hacer... atópicos. Sí, No atípicos. Bueno, sí, atópicos. bueno, igual es atípico, porque justamente atopos hace referencia a una reacción fuera de lugar. ¿Por qué se denominó eso? Porque justamente en personas sanas, ante la exposición, por ejemplo, a un alérgeno, se genera una respuesta de tipo IgG. ¿Sí? Pero en estas personas que son atópicas, desarrollan una respuesta que hace IgE, o sea, como que parece fuera de lugar. ¿Sí? Que no debería ser así, o genera una respuesta más enérgica. Taxativamente, ¿qué quiere decir que uno sea atópico? Es que tiene más predisposición a generar IgE, y que sus tejidos están poblados con eosinófilos. ¿Cuántas veces más producen IgE? De 10 a 20 veces más. Y si uno hace una biopsia de tejidos, suelen tener, creo que era más de un 20% de lo normal que tienen de eosinófilos. ¿Sí? Pero para que tengan una idea. Lo cual va de la mano con el TH2, es lógico. Si yo tengo una respuesta a TH2, ¿qué voy a hacer? Más IG y voy a poblar más de eosinófilos, los tejidos. ¿Sí? Va de ahí el término. O sea, si les preguntan qué es atópico, es eso.
y que lo predisponen justamente factores génicos. Por eso cuando ustedes van a ver el libro van a decir, los parientes, o sea, los padres, si son atópicos, los dos, hay un 80% de que el hijo sea atópico. Y si es uno solo, creo que era el 40 al 60%, una cosa así. ¿Sí? Pero no es algo que sea monogénico, ¿sí? Es poligénico, son muchos genes que se afectan, ¿tá? Y en última instancia dan ese resultado. ¿Sí? Y acuérdense, no todo alérgeno dispara una respuesta TH2, ¿sí? No necesariamente. Bien, para explicar el asma bronquial, o sea, ¿qué es el asma bronquial? Es justamente la inflamación crónica del bronquio que tiene procesos agudos, ¿sí? Que es el broncoespasmo. ¿Y qué se caracteriza la etapa crónica? Bueno, la remodelación de la vía aérea. ¿A qué? A la exposición a un alérgeno. Ahora vamos a ver bien. Si ustedes ven esto, es bastante tonto, porque esto ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos que el TH2 produce, por un lado, la interleuquina 4, estimula y diferencia un perfil TH2 per se, y además produce IgE, hace el switch a IgE, ¿sí? La IgE, ¿a dónde va a ir? A los mastocitos, ¿sí? Que estén en tejido, porque tienen el receptor de alta afinidad, acuérdense que están totalmente poblados por Ig, y a su vez a los basófilos circulantes también lo mismo. Acuérdense que los basófilos son más o menos mastocitos circulantes. Por otro lado, también van a producir eosinofilia, que en la etapa aguda no tiene mucho interés, pero en la etapa crónica sí. También van a predisponer a la mastocitosis, o sea, más inflamación todavía, producen moco, y además esto en última instancia va a llevar a la remodelación de la vía aérea, que la vamos a mencionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ante un primer momento me sensibilizo, ¿sí? Empiezo a contactar con el alérgeno al cual yo soy susceptible. ¿Por qué? Porque tengo un clon que tiene alta especificidad, afinidad, etc. ¿Está? Se genera la respuesta TH2, ¿sí? Y se produce la IgE contra el alérgeno. En un principio no va a tener mucha afinidad, ¿sí? Porque es el primer contacto. A medida que vaya sumando contactos, voy a aumentar esa afinidad. ¿Por qué? Porque voy haciendo más hipermutación, voy a adquirir más memoria, etc. Y voy a empezar a poblar más y más los mastocitos. Acuérdense que el receptor de mastocitos, el epsilon 1, aumenta, se regula a medida que va captando más Ig. O sea, empieza a aumentar, 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 cada vez tiene más Ig. ¿Sí? Y además va aumentando la afinidad. ¿Qué pasa? Ante una reexposición, el mastocito lo va a encontrar, ¡pum!, se degranula. ¿Sí? Y si se degranula, ¿qué va a hacer? En primer lugar, la etapa efectora temprana, que se van a entrecruzar esos receptores, se degranulan. ¿Y qué es lo que más tiene el mastocito? Histamina. Y si ustedes se acuerdan de fisio, la histamina, ¿qué era? Vasodilatador y broncoconstrictor. ¿Sí? La vasodilatación va a llevar al edema del bronquio y a su vez se va a contraer. ¿Por qué pasa esto? Porque acuérdense que el TH2, el papel fisiológico, es contra parásitos helmínticos. Y se acuerdan que hay algunos que, no sé si ya lo vieron en micro, que hacen el ciclo del OF, ¿sí? Con Hymenolopsis nana, etcétera, etcétera. Que la idea es impedir el paso para que vuelvan al otro lado y se eliminen por estómago, ¿sí? O por vía gastrointestinal, en última instancia. O queda atrapado y sea destruido en ese lugar. Ese es el sentido. Pero acá no hay un parásito gigante. Acá lo que hay es un alérgeno que no hace nada. Entonces, uno tiene la broncoconstricción, que es el episodio agudo, no sé si algunas escucharon a un asmático, es como que se le escucha un gatito. Sí, eso. Si uno le pone el esteto, tiene un soplo, ¿sí? Tiene sibilancias, etc. Y es re fácil de darse cuenta. Sí, le falta el aire porque obviamente hay broncoconstricción y está tapado el bronquio. ¿Sí? Esa es la etapa aguda, justamente hace expresión de la degranulación de los mastocitos. Y es por eso que nosotros usamos beta 2 agonistas o antagonistas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo vieron? No sé si lo vieron en el fármaco. Uno lo piensa, ahora acuérdense del simpático, parasimpático. No, Sí, los agonistas utilizan. los agonistas, ¿sí? Porque yo sí, por ejemplo, Ujú. siempre pienso en lucho o huyo. Quiero respirar más, entonces el bronquio se va a abrir. Entonces es un alfa agonista, beta adrenérgico, ¿sí? El típico, ¿cuál es? El salbutamol, por ejemplo, que es el Ventolin que le dan todo el tiempo en las películas, ¿sí? El típico que se hace, 4 puffs. Bien, es ese. Pero, a su vez, ¿se acuerdan que dijimos que este proceso temprano, listo, se soluciona la broncoconstricción, le damos beta 2 beta adrenérgicos, listo, solucionado el problema. Pero hay una etapa tardía, que es justamente el reclutamiento de eosinófilos y el TH2,
que en última instancia llevan a la remodelación de la vía aérea. ¿Qué es la remodelación de la vía aérea? Son los cambios crónicos de inflamación crónica per se, que llevan a que ese bronquio tenga más músculo, tenga más células caliciformes, ¿sí? Tenga más células inflamatorias, que en última instancia va a hacer que sea un bronquio más chiquito, con más fuerza, que ante un episodio se va a bronco contraer más fuerte, que es imposible. ¿Sí? Contraer. Más fácil. O sea, se contrae, normalmente está más cerrado, Ujú. a su vez se contrae más fuerte, por ende cuesta más dilatarlo. Ujú. Antes, si ustedes estudiaban asma, ahora hubo un cambio, los pacientes que tenían las formas más leves, que básicamente tenían más que nada episodios broncoconstricción y no tenían mucha remodelación de la vía aérea, solo se le daba beta-2 adrenérgicos, ¿sí? Pero hoy en día lo que se vio, que justamente estudiando esta patología, todos tienen remodelación de la vía aérea, así que tarde o temprano van a terminar con este problema. Así que ahora la indicación justamente es que todos tengan corticoides, por más leve que sean. ¿Sí? Una pregunta, Adri. Sí. ¿Para qué le sirve como al sistema inmune generar más músculo, más células caliciformes en esa parte? Porque justamente está, o sea, interpreta que hay una infección helmíntica severa. O sea, no es que le sirva, es una exacerbación, es un problema asociado a algo que es fisiológico. En condiciones normales, con una infección helmíntica vas a querer más musculatura para poder expulsar. Y a su vez está secreta, o sea, es una inflamación crónica. ¿Se acuerdan que en la inflamación, cuando pasamos a inflamación crónica, Es una disfunción. es una disfunción? En realidad lo que pasa es que tenés muchos factores de crecimiento secretados, que normalmente en una infección aguda, esos factores de crecimiento de forma aguda, por ejemplo, cicatrizan una herida. Si vos lo tenés todo el tiempo, ya pasa, en lugar de, o sea, se generan cicatrices, pero esas cicatrices no están arreglando un tejido. Se está cicatrizando lo que no está herido. Entonces ya es una patología. Entonces en realidad es que algo que normalmente funcionaría bien, si yo lo extiendo en el tiempo, pasa a ser perjudicial. O sea, todo lo que estamos viendo ahora van a ser casos en los que las condiciones normales estaría bien porque es por tiempo definido y por poca cantidad. Cuando se extienden o cuando en el tiempo o en cantidad, pasa a ser patológico. Por eso son hipersensibilidades. Es una falla del sistema. Genial, gracias. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esto a futuro, ¿sí? El problema agudo se contrae el bronquio. Listo, lo soluciono dilatándolo. Pero la remodelación de la vía aérea es un trastorno inflamatorio crónico y justamente cuáles son los mejores antiinflamatorios que tenemos baratos y que todo el mundo tiene, el corticoide. ¿Sí? Que le pega muy bien al TH2 y al eosinófilo. Acuérdense de eso. Sí. ¿Qué pasó? No, Mati me dice que están tratando de entrar a la clase. Estamos grabando. Sí. A ver. No, Sí. igual seguimiento. Bueno. Buenísimo. No puedo entrar, chao, me veo. Bueno, esto es un resumen de lo que dijimos, ¿sí? Ahí está más lindo. Ay, parecen salchicha. Bueno, listo. Ahora, uno de los factores ambientales que seguro les mencionaron en el seminario, de por qué pasa esto y en algunas personas no, es un concepto que ya se viene hace bastantes años, que es el ejemplo de la teoría de la higiene. ¿Qué quiere decir la teoría de la higiene? Si ustedes ven, la tasa de incidencia es mucho mayor en ciudades que en pueblos o en zonas rurales. O países subdesarrollados. O países subdesarrollados como... ¿Cuál es la idea? Por un lado, más allá de que están expuestos a por ejemplo, materia de combustión, sí, tóxicos, ¿cómo se llama esto? Smog y todo eso. También el medio ambiente en el cual se desempeñan es mucho más limpio que el de los pueblos, ¿sí? ¿Y dónde están los parásitos? En la tierra y en el agua. ¿Sí? Es así de fácil. Si uno tiene poco contacto con la tierra o con aguas contaminadas, es muy difícil que tenga contacto con un parásito, ¿sí? No es como las bacterias que están en todos lados, pese a hagan lo que hagas, o los virus. El parásito es muy fácil. El agua potable, listo, ya está, eliminaste un problema. Y después, listo, vivís pavimentado, otro problema menos. Ya está, no tenés contacto con la tierra, olvidate. ¿Sí? Entonces,
La teoría de la higiene hace referencia a eso, a que en las poblaciones que viven en ambientes muchísimo más limpios, entre comillas, ¿sí? En vez de desarrollar una respuesta contra lo que corresponde, que es contra los parásitos, tiene el sistema TH2 medio al cohete. Entonces, ¿qué hace el sistema TH2? Reacciona frente a alérgenos. Y esa es una de las explicaciones de por qué, por ejemplo, gemelos que son univitelinos, uno puede tener asma y el otro no. ¿Sí? Uno que vivió en contacto con zonas rurales, por ejemplo, puede tener menos chance de aquel que no. ¿Sí? Y es básicamente eso. Incluso se hizo la contraprueba, algunos hicieron pruebas en infectar, como lo hicieron en ratoncitos, ¿no? Sí. O en humanos. Infectaron humanos con parásitos helmínticos para ver si justamente baja la frecuencia de asma o otras alergias y funciona. Ujú. Pues justamente, si tenemos el TH2 aburrido, ¿qué va a hacer? Va a trabajar frente a cualquier cosa. ¿Sí? O El sea, mecanismo tengan en está cuenta, o sea, pensémoslo desde el punto de vista. Evolutivo. Tengo todo, desde el punto de vista evolutivo necesito tener los pastecitos sí o sí llenos de IgE. ¿Sí? La idea siempre que sea IgE contra muchas cosas. Ujú. Para tener IgE contra muchas cosas, tengo que haber activado el TH2 frente a muchas cosas. Es decir, ¿qué me activa generalmente el TH2? Y los parásitos. Si yo no entré en contacto con ningún parásito, voy a empezar a tenerlo contra... O sea, si llega a entrar un parásito, voy a tener todos contra ese parásito, o lo voy a empezar a hacer contra cosas inocuas. ¿Sí? Ya con que tenga muchos anticuerpos IgE contra una cosa inocua, ya estoy en el horno. Porque cuando entre en contacto con esa cosa inocua, se me van a activar los mastocitos. Además, siempre recuerden que para cualquier infección, en particular las infecciones con IgE de TH2, se activan a su vez los T regulatorios, Ujú. ¿sí? Antiinflamatorios, que después nos van a ayudar a que estén en lugares, por ejemplo, las mucosas, es un lugar donde yo necesito tener tolerancia. ¿Sí? Entonces, esa microbiota y ese contacto continuo con cosas del exterior es lo que me permite fortalecer un sistema inmune robusto, pero lo necesito robusto y balanceado. Si no me sirve tener siempre infecciones virales o siempre infecciones bacterianas, estar siempre en contacto con parásitos. Ujú. Y bueno, y a su vez esto como detalle, no importa que lo sepan, que también se puede explicar el por qué hay más tasa de autoinmunidad, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Deprime TH1 en todo caso. ¿Listo? Bien. Bueno, esto también se habla de esta teoría de la hipovitaminosis D, ¿sí? Que justamente, bueno, hace manifestaciones de las reacciones cutáneas versus las gastrointestinales o asociadas a mucosas, ¿sí? Y aquellos que desarrollan tolerancia frente a los mismos. Acuérdense, tolerancia es la incapacidad de reaccionar frente a antígenos. ¿Sí? Listo. Matius, entra, sale, entra, sale. Está andando mal internet. Está volviendo loco. Vale, si no dice que tranquilo. Eso también tiene que ver, dentro de esta teoría, como la parte más amplia de la teoría de la higiene, también tiene un poco asociado el hecho de los alérgenos alimenticios. Una de las teorías es que no sé, se sabe que la exposición temprana a algunos antígenos de vía oral genera tolerancia. Por ende, si yo lo pienso, como tengo un nene, y ese nene de a poco, obviamente, lo voy a hacer entrar en contacto con alimentos que pueden ser alergénicos, puedo inducirle la tolerancia. Por ende, disminuiría la cantidad de alergias frente a alimentos. Versus el niño burbuja. el niño burbuja, en el cual yo no le doy, o sea, no lo dejo que se ensucie, no lo dejo que juegue en el piso, no tiene mascotas, Come y lo barro. cuido de los alimentos. Lo más probable es que de adulto, cuando entre en contacto con esos posibles alérgenos, en lugar de ya estar tolerante, o sea, ser tolerante o tolerizado, genere una respuesta inmune. Ajá, madre primeriza ¿Sí? factor de riesgo. Una de las cosas es eso, de hecho, se sabe que los niños que suelen tener mascotas o contacto con mascotas tienen menos alergias. Versus niños que por ahí tienen adultos, tienen mascota de grande. Bueno, es más probable que si tienen mascota de grande se vuelvan alérgicos a la mascota, que si lo tienen desde bebés. Listo. Así que tengan perros. No nenes, pero perros, sí. O gatos. Ay, eso me pasó a mí igual, con mi perro. ¿Sos alérgica?
soy alérgica a un montón de tipo polen, ácaros, tipo gato, perro, todo. Y yo tengo un perro y tipo, yo toco a mi perro y todo, pero si no me voy a lavar las manos, después me empiezan a salir, tipo, me empieza a picar y me empieza a brotar todo rojo. O sea, Sí. lo amo demasiado para no tocarlo. No, tal cual, ese tú. Igual Vale también a la veces pena la pasa alergia. que algunos perros generan más alergias que otros, lo mismo que algunos gatos. O que podés volver, o sea, en eso, también te podés volver tolerante a tu perro, pero no es que te volviste tolerante a los perros. Ujú. No, sí. Pero igual. Igual no importa, hay que mimarlos igual, aunque te tomas un antihistamínico y ya. Bien. Bueno, básicamente eso es lo que nos interesa que sepan TH1, no mucho más, ¿sí? Acuérdense, si ustedes cambian el órgano, cambia la patología. Si afecta a la nariz, es una rinitis alérgica. Si afecta al ojo, una queratoconjuntivitis alérgica. Y así, sucesivamente, ¿está? El mecanismo es subyacente para lo mismo. Y les adelanto que hoy se sabe que no toda asma es TH2, para que tengan una idea, después les muestro una diapo al final, que nadie les va a preguntar eso, pero para que sepan. Bueno, ahora, ya terminamos con hipersensibilidades de tipo 1, hablemos de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Se acuerdan que dijimos que son las que son en base a IgG o IgM? Pero a diferencia de las tres, es que el antígeno está fijo en un lugar, ¿sí? No es soluble. No voy a decir particular porque no me gusta. ¿Sí? ¿Y dónde está ese antígeno? En la superficie de una célula o en la matriz extracelular. Entonces, ¿cómo se genera patología acá? Es que justamente ese IgG o esa IgM actúa como una opsonina, por ejemplo, pegándose a eritrocitos o, por ejemplo, plaquetas, y esas plaquetas en última instancia van a ser opsonizadas y fagocitadas por el sistema reticular endotelial, ¿sí? Entonces, generalmente el ejemplo clásico de las hipersensibilidades de tipo 2 son las citopenias, ¿sí? ¿Sí? Una anemia autoinmune, una neutropenia, una trombocitopenia, que puede ser autoinmune, algunas que son idiopáticas, etc. Y además, este IgG o IgM, acuérdense que puede activar el complemento, y eso en última instancia puede llevar a lisis de células, ¿sí? O liberación de C3 y C5A. Y en el caso de que sean antígenos que están en, por ejemplo, en la superficie, que no, de una célula que está en un tejido, genera daño en ese tejido. Ujú, ¿sí? Y otros ejemplos que pueden hacer, que les van a nombrar, es que puede actuar como si fuese la hormona en teoría, o como antagonista de la hormona, porque justamente se engancha al receptor, ¿sí? El ejemplo clásico es la miastenia gravis, que se engancha al receptor de acetilcolina en el músculo, ¿sí? E impide la contracción neuromuscular, causando la patología. Y otro ejemplo puede ser hipo o hipertiroidismo, ¿sí? Hashimoto en el caso del hipotiroidismo, actúa como antagonista de la TSH, ¿sí? No permite su función, o en el caso del Graves, al revés, la activa, ¿sí? La estimula, actúa como si fuese la TSH, entonces la tiroides empieza a secretar hormona por todos lados, ¿sí? Obviamente, todo esto termina en el mismo camino, o sea, el hipo o el hiper va a terminar boleteando el órgano, ¿sí? Porque eso es un trastorno que va a ser inflamatorio crónico y en última instancia va a curar con fibrosis, ¿sí? De hecho, hay patologías que son tan severas que tienen folículos intratiroides, secretan anticuerpos directamente, es un desastre. ¿Está? Muy bien. Obviamente, ¿cómo es el tratamiento? Un anticuerpo que bloquee esto, ¿sí? O algo que me dé agonismo o antagonismo, dependiendo de lo que yo quiera, ¿sí? O suprimo la inflamación. Bien, el ejemplo que les mencionaron de hipersensibilidad de tipo 2, que funciona bastante para conocerlo, esta es una de las patologías que más sirve para explicar el sistema inmune. Si ustedes quieren hablar del sistema inmune, pueden hablar de eritroblastosis fetal, porque tienen todo. Tienen básicamente todo. Tienen desde la producción de la parte de la inmunidad innata, con tolerancia, con parte de la respuesta adaptativa, traspasaje de IgG, tolerancia, etc. Tienen todo. ¿Sí? Y funcionamiento de anticuerpos como opsonina. Sí, todo. Tienen todos los mecanismos. Bien, básicamente, ¿qué es esto? El nombre lo dice, ¿sí? En un primer momento, esto es siempre en madre, que sea RH negativa, es decir, tiene los anticuerpos contra RH, y el, ¿qué dije? ¿Sí? Inicialmente no. Inicialmente no, bueno, sí, acuérdense que no es como el ABO, que normalmente están, pero ¿qué pasa? Tiene padre que es RH positivo, ¿sí? Entonces el feto va a ser mitad de RH positivo, mitad de RH negativo en teoría, ¿sí?
La teoría es que aquellos que tengan RH positivo van a tener el antígeno y la madre ante la exposición puede generar anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué pasa en esto? La primera sensibilidad es primer, segundo embarazo y generalmente la expresión clínica es en el tercer, cuarto embarazo. O que hayan tenido un contacto previo con el antígeno, ¿sí? Por ejemplo, que hayan tenido alguna cirugía previa, una transfusión, instrumentalización, ¿sí? Etcétera. En esos casos ya hicieron sensibilidad previa. Por eso nunca es un problema el primero o segundo embarazo, sino el tercero o cuatro, siempre y cuando sea el mismo padre. No sé si el mismo, es un RH positivo. Bueno, El yo mismo estaba o tratando no el así. mismo, Sí, sí, bueno. no necesariamente. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? La madre genera los anticuerpos, el bebé tiene el antígeno, ¿sí? Por esa incompatibilidad. Pasan por vía transplacentaria, Porque ¿sí? son IgG. Ujú. O sea, lo No, porque importante sean es, chicos. no, lo importante es, en los primeros casos de sensibilización, es que justamente como se está sensibilizando, en este caso no estamos hablando de anticuerpos naturales. Ujú, Estamos hablando de una respuesta frente a un antígeno normal, ujú, fuera. ¿sí? Con todo, fase 1, fase 2, Sí, la madre hipertensión está bien que haga la somática, respuesta. switch de isotipo, y en el switch de isotipo se generan IgGs. Esas IgGs, como tenemos el receptor neonatal del IgG, pueden atravesar placenta. Y en el caso de atravesar placenta, lo que va a hacer es que van a opsonizar los glóbulos rojos del bebé. Ujú, Entonces, esos glóbulos rojos opsonizados van a ser reconocidos por las células de Kupffer del bebé, que ujú, ya están, ¿sí? Incluso en un neonato, las células de Kupffer, que básicamente son macrófagos, ujú, son capaces de eliminar a los propios glóbulos rojos del ujú. bebé. ¿Y cómo responde la médula ósea del bebé? Largando blastos, ¿sí? En primer lugar. ¿Sí? Suple el déficit de eritrocitos, no me acuerdo cómo era, maduros, ¿sí? Que justamente son formas inmaduras, las larga prematuramente, ¿para qué? Para suplir la falta de oxígeno, ¿sí? Entonces empiezan a subir los eritroblastos. Pero el problema, acuérdense, que justamente el metabolismo final del hemo es la bilirrubina, y la bilirrubina, si se acuerdan, es tóxica. ¿Sí? ¿Dónde es más tóxica? Bueno, sí, todos se acuerdan de la piel, pero a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en los bebés que tienen afectación severa? ¿Sí? Tienen encefalopatía por justamente esto. ¿Sí? Entonces, en los casos más leves, no generalmente, que son los que tuvieron primera exposición o el título no es tan alto, ¿sí? Generalmente son formas leves, ¿sí? Se controlan y no se hace mucho más. ¿Sí? En cambio, en los casos moderados a severos, requieren tratamiento o en algunos casos la interrupción prematura, ¿sí? Y van a incubadora, por ejemplo. Sí, hay una forma de darse cuenta fácil de esto, obviamente, uno mide la bilirrubina en el líquido amniótico, es un procedimiento complejo, eso se hace en los casos moderados severos, pero la indicación justamente, fíjense, si el problema es el anticuerpo, que es anti-RH, que pasa placenta, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo eliminan ese problema? Tengo un anticuerpo, tengo un anticuerpo, tengo un anticuerpo. O sea, ¿cuál es el problema acá? El anticuerpo ya está formado, ¿no? Hay dos Bloquea opciones. el anticuerpo G. No, ¿Eh? eso sería terapia génica, es mucho más complejo. No, Hay dos opciones. nivel Opción graminosal. 1, en realidad, que es la correcta y la más sencilla, es a cualquier madre Ujú, RH negativo, cuya pareja es un RH positivo, en el parto se la trata para eliminar o depletar los posibles glóbulos rojos que la van a sensibilizar. O sea, sí antes. ¿Sí? O sea, la idea primero ¿Cómo, es. cómo? La primera, Perdón, te primero, interrumpí. si tenés una madre que es RH negativo, un padre RH, lo primero que haces es hacerle serologías para ver si tiene los anticuerpos. Si no tiene, te quedas tranquilo, ¿sí? Porque por lo que dijimos antes, no hubo sensibilización, ese embarazo, la chance es ínfima de que haya algún problema. Entonces ya está. Ahora, si hizo anticuerpos en el primer embarazo, listo, te lo anotás. ¿Para qué? Para que en el segundo embarazo la sigas de atrás. ¿Sí? Porque justamente si ves que el título empieza a crecer, es que justamente vos ya puedes intuir que puede llegar a tener la patología. ¿Y qué le haces? Empieza a crecer los anticuerpos, ¿cómo puedes evitar que actúen esos anticuerpos? Haces la CUMS, lo de antes es CUMS, con CUMS. La para abajo. Tengo el anticuerpo, tengo el anticuerpo. Tengo el anticuerpo. Sí. Bueno, un anticuerpo que sea anti-RH. Listo, ya está.
¡puc! Lo neutralizo con otro anticuerpo. Simple. Sí, y eso es algo que se hace estándar en casi todos los hospitales, está recontra disponible, es barato dentro de todo, ¿sí? Y no hay mucho problema. Muchas veces pasa que justamente no van a los controles de los embarazos, etcétera. Hay mujeres que llegan cuando ya están pariendo, eso es una realidad. Sí, bueno, ahí se hace lo que se puede. Pero si lo agarras tarde, ¿sí? Justamente, y no tenés la idea, tiene que ir a la punción, ver si tiene mucha bilirrubina líquida amniótica y ver la indicación ahí. Eso ya es un tema complejo. Pero la indicación es esa. Si tiene un título elevado, listo, le das la inmunoglobulina y la neutralizás. Y ya está. Si no hay inmunoglobulina, no puede pasar. Si está neutralizada, no puede pasar, no puede interactuar. Y listo, ya está. Pero no se depositaría eso después. No, porque acordate que la formación de complejos inmunes es un proceso fisiológico. ¿Sí? Nosotros tenemos mecanismos que los limpian. Solamente se depositan cuando esos mecanismos son superados. ¿Está? Todo el tiempo nosotros formamos complejos inmunes contra cosas infecciosas, contra partículas alérgicas, con cualquier cosa, ¿sí? Lo mismo que hablábamos de autoinmunidad. Yo tengo clones autorreactivos, sí, pero no tengo expresión clínica, pues justamente tengo mecanismos que los atenúan. ¿Por qué no tengo expresión clínica en enfermedades de depósito de complejos inmunes? Porque tengo mi hígado, mi vaso funcionan bien, mi complemento funciona bien, etc. ¿Está? Ok. El Y complejo tengo una inmune pregunta. reciente genera problemas cuando se deposita, ¿sí? Y en gran cantidad, que es lo que viene ahora. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda con esto? Es bastante fácil. Sí, a mí me quedó una duda. Sí. ¿Cómo sería el tema de que la madre pueda interactuar con la sangre del feto, digamos, y así poder sensibilizarse? Porque muchas veces vos cuando estudias Embro te enseñan que no hay conexión entre la sangre placentaria, o sea, la sangre del feto, y la de la madre. Muchas veces hay micro roturas que pueden producir esa comunicación. Más allá de microroturas, ahora se sabe que hay células del bebé que pasan a la madre y de la madre al bebé. También. De hecho, si yo saco sangre de una madre embarazada, hay células madre del bebé. Ujú. O sea, progenitores del bebé que pasaron a la sangre. Y además, el peor caso, imagínense que el parto uno lo tiene como muy asumido, pero es muy Es traumático lo para peor que te los puede dos. pasar en tu vida. Menos mal que te Entonces, olvidas. en la formación horrible. del parto, hay mezcla de sangre. Puede haber heridas de ambos lados que generen una mezcla de Ujú. sangre. Tal cual. Entonces, el peor momento es el parto. Entonces, una madre que es múltiple y tuvo muchos partos, ya sea por cesárea o por parto natural, sobre todo si es por parto natural, hay mezclas pequeñas de sangre. Y a su vez hay un intercambio en la interfase materno-placentaria, aunque todos tengamos asociado de que la sangre en teoría no se mezcla. Ujú. No es que se mezclen, pero hay un intercambio de células. O sea, Es una membrana nosotros de mierda. tenemos la imagen de una... Corazas y todo. No, como que la placenta es, bueno, esto es madre, esto es bebé. No, es un Y en quilombo. realidad es una región en donde tengo células de la madre y del bebé juntas, Ujú. mezcladas. Es como una red y una malla medio rara. Entonces, ahí hay conexión, y hay conexión de glóbulos rojos. Sí. Por eso, cuanto más embarazos tenés, más riesgo tenés. Esto también funciona, lo de madres multíparas. Cuando lo vemos en trasplantes, las madres multíparas son muy malas donantes y receptoras de trasplantes. Justamente porque están sensibilizadas contra todos los antígenos de sus hijos. Bah. ¿Mm? Bien. Después otro como detalle, ya cuando cursen obstetricia y se acuerdan de nosotros, si se acuerdan, el receptor neonatal de IgG tiene una afinidad diferente para cada isotipo. El isotipo de tipo 1 tiene alta afinidad, ¿sí? Entonces en los estadios iniciales, el isotipo de IgG de tipo 1 llega en gran cantidad, pero el 3 no. Si ustedes hacen la punción de biopsia de vellosidades corneales y sacan líquido amniótico y tiene IgG3, está en un estadio avanzadísimo, para que tengan una idea. Sí, no hace falta mucho más. Bien. Listo. Odio obstetricia. Bien. Esas son las de tipo 2. ¿Sí? Acuérdense, el antígeno está fijo en un lugar, ¿sí? En la célula o en la matriz extracelular. ¿Tá? Ahora, a diferencia de la hipersensibilidad de tipo 2, la del 3, el antígeno está volando, está soluble. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando está soluble? Forma inmunocomplejos, ¿sí? En funciones,
Si está todo bien, no pasa nada, no se deposita. Ahora, si hay gran cantidad de producción o los mecanismos que lo depuran están atenuados, va a haber depósito. ¿Y dónde se suele depositar? Ahora vamos a ver en algunos casos, pero es lógico. Son en los lugares que hay ultrafiltrado, donde los vasos son los más chicos, ¿sí? Por ejemplo, en piel, que es terminal, a nivel de los vasos más pequeños, vasculitis, a nivel del glomérulo, glomerulonefritis, a nivel de las articulaciones, ¿sí? Y así, así, así. ¿Está? Esto es básicamente, ahora lo tengo acá más cómodo. Entonces, esto se ejemplifica en 3 pasos, ¿sí? Esto es del Robbins. Me roban la idea, lo usaban en el seminario, yo lo usé esto antes. Lo choreé yo antes. Bien, en primer lugar, como le dijimos, la formación de inmunocomplejos que sean solubles, ¿sí? ¿A qué? No importa, puede ser un antígeno propio, un antígeno exógeno, lo que quieran, ¿sí? Se forma el inmunocomplejo, ¿sí? Pero cuando esos mecanismos de depuración están superados, ¿sí? Se empiezan a depositar. Y cuando se depositan, ya sea en la membrana donde dijimos, por ejemplo, en un vaso, van a producir vasculitis. ¿Por qué? Porque esto, al depositarse, se torna insoluble. Entonces no hay forma de que lo limpien, ¿sí? No se puede fagocitar, no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué viene el amigo el neutrófilo? Y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a romper todo. Y es así, ¿eh? Se degranula el neutrófilo y empieza a destruir. ¿Por qué? Porque no se puede evitar. Si se torna insoluble, entonces no hay forma de solucionarlo. ¿Y esto cómo cura? Con fibrosis, ¿sí? Entonces esto explica el por qué los pacientes que tienen glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, en última instancia terminan en diálisis, ¿sí? Si uno no lo controla antes, ¿sí? Fíjense, este mecanismo, siempre el punto final común es la activación del neutrófilo, ¿sí? Por el inmunocomplejo. Ahora, les habrán dicho o les van a preguntar esto, lo preguntan todo el tiempo, que esto se puede producir por 2 formas. Ya sabemos que la vía clásica se activa por IgG o IgM y eso lleva a la generación de C3A y C5A. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Que era la función principal, la estimulación de la inflamación. Acuérdense que estas son anafilotoxinas. ¿Por qué se les dice anafilotoxinas? Por la capacidad que tienen de activar mastocitos y de granularlos. Pero no solamente actúan mastocitos, sino que también puede actuar sobre muchísimos tipos celulares. Y en primer lugar, obviamente, a los neutrófilos. Atrae y los activa. ¿Sí? Así que esto puedo generar este daño, lo puedo generar por activación por vía clásica, y en otros casos, los mastocitos tienen receptores para la porción cristalizable de la IgG, y eso activa directamente el mastocito. ¿Sí? En última instancia, lleva a activar el neutrófilo. Entonces, lo que acá les van a preguntar, y aparece en la guía y nunca lo cazan, es que los pacientes neutropénicos no generan reacción de hipersensibilidad de tipo 3, porque el denominador común es activar el neutrófilo. Si yo no tengo neutrófilo, no tengo inflamación. No está bueno. Si la vida de un neutropénico es horrible. ¿Sí? Es una persona burbuja. ¿Sí? Pero los pacientes que tienen déficit de complemento lo pueden activar. ¿A través de dónde? A través de los receptores directos de los mastocitos. ¿Sí? Esto lo preguntan todo el tiempo, aparecen los choice todo el tiempo y suele aparecer. Una pregunta top 10. Para que se acuerden. ¿Sí? Bien. Y no vamos a hacer un ejemplo, es bastante tonto. ¿Sí? El arquetipo de hipersensibilidad tipo 3 es el lupus eritematoso sistémico, que tiene mecanismos 2, 3 y 4 también, y en algunos casos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La enfermedad, la patogenia básicamente es producción de inmunocomplejos a pleno, ya sea por exposición o teorías que dicen que hay reacción frente a antígenos intracelulares, por ejemplo, ya sea por déficit de factores que depuren esos inmunocomplejos, que en última instancia, o incluso fallos en la vía de la apoptosis, por ejemplo, ¿sí? Que si se acuerdan que si los corpúsculos apoptóticos no son absorbidos por macrófagos, en última instancia se va a liberar esos productos y van a causar inflamación. Bueno, eso solo debería. ¿Sí? Se produce un aumento de los inmunocomplejos que en principio se piensan que son de antígenos propios intracelulares, y se producen inmunocomplejos por todos lados. ¿Y dónde se depositan? En piel. Dan las manifestaciones típicas, ¿sí? El eritema malar y el eritema en mariposa. ¿En dónde otros más se puede depositar? En las articulaciones, ¿sí? Por eso dan artritis. ¿En dónde se puede depositar también? En riñón. El lugar más común es en riñón. Da la glomerulonefritis lúpica, que justamente consume C3 y C4. ¿Sí? Típico.
y después todas las manifestaciones clínicas asociadas, ¿sí? Entonces, acuérdense, siempre que hablen de hipersensibilidad tipo 3, lupus, que lo van a ver en patos, seguro. Pero también tiene mecanismo 2. Por eso tiene citopenia. Por eso puede tener neutropenia, leucopenia, plaquetopenia y anemia. Listo. ¿Alguna duda con esto? Hay dos términos que no sé si les mencioné en el seminario, que uno es la anafilaxia, ¿sí? Que hace referencia a la degranulación de los mastocitos. No, ese es el shock anafiláctico. Ajá. Anafilaxia, ustedes tienen leve, moderada y grave. La leve es en una zona en particular, ¿sí? Que es justamente lo que les pasa a ustedes, ¿viste? Eritema, un poco de molestia, un poco de rinitis, eso nada más. Después están las moderadas, que ya son órganos específicos, que ya son formas clínicas, una rinitis alérgica, etcétera, etcétera. Y el estadio final es el shock anafiláctico, que es la degranulación de todos los mastocitos del cuerpo, ¿sí? Que en última instancia hacen que se vasodilate todo el cuerpo y el paciente se choca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene volumen efectivo plasmático para hacer la contracción cardíaca. Y el tratamiento obviamente es la adrenalina, no hay otro. ¿Sí? No hay antihistamínico ni nada. Adrenalina intramuscular 0,3 a 0,5 miligramos. Si se muere en segundos. El otro ejemplo es, por ejemplo, el edema de glotis, que es una manifestación severa localizada, que justamente te ocluye la glotis, ¿por qué? Porque se vasodilata, se edematiza toda la glotis y se cierra. Se obstruye la vía aérea, chao. Ahí hay que intubarlo. O ponerle corte. Nosotros vimos. A mí me pasó mucho. Lo salvaron de eso. O sea, no a vos como paciente. No, yo estaba al lado. Como médico. No, estaba Con la cara de a dos Vale fue habitaciones. como, ¿qué le pasó? No, tuvimos un alumno que tuvo un shock anafiláctico. ¿Quién? Sí, tuvimos uno. Yo tuve uno. No, yo me pensé Que que lo estaba. salvaron. Sí, porque no me acuerdo, creo que el padre era médico, algo así. Mi tiene edemas de glotis. Casi se muere un par de veces. Sigamos. No seas malo. No dije nada. ¿Qué querés que haga? ¿Voy para allá? ¿Te ayudo? No, llegame todo. Bien. Y hipersensibilidad de tipo 4 son los menos choiciables, así que le vamos a dar la menor de importancia. De hecho, son los que menos se conocen. Sí. Es como que hay un Igual no único está Mantú, ejemplo. si te pones a fijar acá. No, también la yo, de- porque yo no lo pongo. Bueno, no importa. Que es básicamente, la teoría es que frente a exposición a metales, algunos tipos de plantas, ¿sí? Pero la forma que nosotros vemos, que no está la diapositiva porque no hubo ganas, que básicamente es el granuloma. No sé si llegaron a hablar de los granulomas que son. Sí, a ver, eran como esos depósitos depósitos. En el centro estaban muchos células multinucleadas, con el ejemplo que habían usado era el de tuberculosis, con toda la bacteria, y alrededor todos estos linfocitos T como conteniéndolo, ya que no lo podían como terminar de matar. Claro, ahí está la clave, ¿sí? Básicamente cuando tiene un antígeno que no puede ser destruido, ¿sí? O una partícula que es insoluble, por ejemplo la asbestosis que ven en el pato, o es muy grande, ¿sí? Un parásito también puede ser. O es una bacteria que por A o por B escapa a la lisis, el caso típico tuberculosis, ¿sí? El sistema inmune dice, no lo puedo destruir, entonces lo encierro. ¿En qué lo encierro? En un montón de macrófagos que adquieren ese patrón en particular, en última instancia van a tener un TH1 alrededor. Hay casos que pueden ser por eosinófilos, que es en los parásitos, que es por IgE mediado, pero otro mecanismo, y alrededor se puede fibrosar o calcificar, ¿sí? La idea es, listo, no lo puedo romper, no lo puedo eliminar, lo encierro. Lo encierro en eso y me olvido, ¿sí? Pasa eso en tuberculosis, ¿sí? Justamente la granuloma es una expresión crónica de una respuesta de hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos nosotros clínicamente? Seguro les explicaron la reacción de Mantoux. ¿Cómo es la reacción de Mantoux? Bueno, se piensa y se teoriza que muchas personas, como la tuberculosis es tan, ¿cómo se dice? Ubicua, todos tuvimos contacto en algún momento, ya sea por la vacunación o por un contacto con la cepa Delta. Listo, entonces, si yo inyecto un antígeno en la piel, ¿sí? En la dermis, la idea es que ante la exposición con las células que son de memoria, ¿sí?
que están presentes en sangre sean reclutadas y pueblen la dermis, y se forme el famoso pápula o mácula, ¿sí? Acuérdense, pápula es justamente la hinchazón, y la mácula es el eritema asociado. Lo que se mide es el eritema porque justamente habla de esa infiltración de células T, CD8, TH1 y macrófagos, ¿sí? Y lo que me está hablando es que esa persona tiene inmunidad celular, ok, o correcta. Toda la mantú que hago nunca funciona. Nadie tiene positivo. O está vencido en las dos clínicas. No importa. ¿Sí? Acuérdense de eso. Mantú. Y No conozco una persona que da positivo. no sé, a nadie le da eso. Todos dicen, no, sí, más. Una sola cosa. Sí es más común, hay otro antígeno que es mucho más común, que es la candidina, que es contra un antígeno de cándida, que es un hongo. Que eso tiene todo el mundo. Es una biota de la piel y es el famoso, la tiña, bla, bla. No, la tiña no. La candidiasis, que puede ser la típica micosis cutánea, bueno, es eso. O es una tiña o es una cándida. ¿Sí? Muy común. Vaginosis. Ujú. ¿Tenés vaginosis? Todas tenemos. Señora. Bueno, listo. Y no mucho más con eso. O sea, hablar de una hipersensibilidad tipo 4 es hablar de TH1. Si ustedes ya saben TH1, ya están recontra podridos, acuérdense, estimular interleuquina 12, 18, produce interleuquina 2, interferón gamma, recluta macrófagos, los activa, etc. Listo, ya está. No vamos a hablar más de eso porque me cansé. ¿Sí? Pero ven que esto es todo lo que ya vimos. Ya vimos, con una vuelta exacerbado. más. O con algún detalle de, bueno, qué pasa si lo extendemos o cosas parecidas. Pero no es tema nada nuevo. No es nada que no hayan visto antes. ¿Alguna duda de esto? Si no hay Yo, dudas, sí. Sí. perdón, una duda muy chiquitita y saber si es importante o no nomás. Ujú. En el seminario mencionaban en la de tipo 1 a los linfocitos innatos, no me Los acuerdo el nombre. ILC2. Claro, porque Esos. vos acordate, siempre que hablamos de los ILC, básicamente son los que contribuyen al ambiente microinflamatorio para determinar tal perfil. ¿Sí? Los ILC1 para determinar TH1, los ILC2 para TH2 y los ILC3 para TH17. ¿Viste cuando hablábamos de los factores génicos? Bueno, justamente estos pacientes tienen una predisposición a generar, por ejemplo, interleuquina 25 y 33, ¿sí? Estimular a los ILC, y los ILC te perfilan más fácilmente un TH2. Es eso. ¿Sí? Acordate que siempre están ahí en el medio. ¿Sí? Son la parte innata. Sí, son la contraparte innata Ujú. de los TH2. Claro, Entonces, siempre que se activen van a ser similares a los TH2. claro. Y se activan más entonces, fácil Sí. que toda la activación de TH2. Sí, es lo que en el libro decía el ambiente microinflamatorio, que vos decías, bueno, es eso. Sí, son una de las células que contribuyen, junto con la dendrítica, los endotelios, etc. perfecto, para perfilar entonces. Claro, sí, eso, justamente Buenísimo. por eso, o sea, perpetúan y facilitan las dos cosas. Vayan anotándose, acuérdense, TH2 no solo es interleuquina 4 o 13, sí, acuérdense que es estimulado, por ejemplo, interleuquina 25, 33, lo puede diferenciar, y TSLP. TSLP no hablamos mucho, pero es básicamente una citoquina que facilita el TH2, inhibe el TH1, inhibe el TH17 y estimula T regulatorio. Y estimula la enzima IDO. Tiene esas 5 funciones. Yo creo. ¿Sí? Búsquenlo en el libro, búsquenselo porque eso lo toman Esa siempre. aparece en los choices. Esa la busquen. Búsquenla en el índice porque está en un capítulo que no suelen leer. Creo que están mucosos. No, me acordaría. No, creo que está en respuesta al mítico. No puede ser. O algo que eso. Ya no me acuerdo. No, bueno. Hace tanto que no agarro el libro. Sí, acuérdense eso, que si me falta interleuquina 4 porque no tengo el gen, puedo diferenciar por TH2 justamente por 25, 33, TSLP. ¿Sí? ¿Iba a decir algo más? No, creo que ya está todo. ¿Alguna otra duda más? No es tan complicado esto. ¿Sacaste la autoinmunidad? Sí.
Bueno. Bien, nos queda un tema nada más, trasplantes. Y después viene el examen. Ujú. ¿Cómo? No, en grupos de nuevo. Asumo que los mismos grupos, ¿no? Sí. ¿Listo? Genial. Mismos días, o sea, los chicos martes y el resto miércoles, Bueno, ¿no? no les choca con fecha de examen ni nada, ¿no? ¿Saben? Si se les superpone con algún examen, nos avisan. Ah, creo que alguien tenía que rendir fisios. Vos, Lara, y creo que Hanna también. Mateus Sí, y Hanna. sí, sí. Ok, avísennos si rinden en esa fecha o quieren que lo movamos. Sí, no había apuro. Mucho. Va, todo depende si se quieren presentar al final en esa fecha. Cami creo que no se presentaba, la pateaba. Qué feo. El resto no sé. Yo rendí Eh, fisio en noviembre. No sé por qué lo hice. ¿Saben si hay fechas intermedias? Porque creo que yo tampoco lo voy a rendir. Sí, siempre hay. No sé. En general siempre hay. Aquí estamos, en junio, julio. La Hay en fecha oficial es septiembre, julio. había en septiembre, no sé ahora qué van a hacer. Septiembre, Hay en septiembre y diciembre. sí, sí. En diciembre hay Ok, dos. perfecto. A principios de diciembre y a finales. Y después ya es febrero. O sea, si Febrero, no nos marzo. presentamos el 16 al final, ¿podemos patear el del 12? O sea, la semana ¿Cómo? siguiente. ¿O no? No entendí la pregunta. Ponele que yo no me presento al final el 16. El parcial que sería la semana del 12, ¿lo puedo rendir la semana siguiente? ¿O no? ¿O tienen que Que entregarlo? sí, sí. Sí. No sé si tenemos que entregarla. Siempre tiene una semana hecho. Sí, Porque tienen que tener el recuperatorio a la semana. Eso es por regla de Sí. la facultad. supongo que sí, porque no creo que nos pidan tan. O sea, si ustedes no se van a presentar al final, no tenemos tanta urgencia en pasar las notas. Ujú. El problema ok, de siempre es que genial. estamos como Qué medio raro que haya una fecha final corridas. antes del primer Siempre. recuperatorio. ¿Antes del recuperatorio? Sí, por lo menos en mi facu siempre hay. Es para los que no se llevaron nada y puedan sacárselas de encima pronto. El sol. Era como la ventaja. Porque Sí. podías patear un final, era como una mezcla de que te premiaban, pero entonces podías patear otro Ay, qué final. elitistas. Niños. Sí, avísennos para los que pateen el final, cuando estén preparando el final, avísennos si necesitan algo. Tipo, si tienen dudas, si quieren juntarse una vez a hacer choice, o si juntan muchas dudas de Una choice pregunta. y quieren juntarse un día a discutirlos. ¿Se puede hacer el final de Inmuno sin haber hecho el final de Fisio? No. No sé, no me En acuerdo. general es TP con TP, final con final. Ahora el programa de las correlativas. O sea, Pasa que lo cambiaron históricamente, tantas veces. ahora no sé cómo queda con tema de pandemia y demás. Históricamente, para probar o para regularizar, vos necesitas TPs de una materia para probar los TPs de la correlativa y final por final. O sea, nunca podés aprobar el final de una materia que todavía no tenés las anteriores. Ay, qué emoción, hace un montón que no entro acá, desde 2016. Ya te digo. Es que me parece que vi a compañeros que hicieron finales y dijeron que Pasa estaba... que. Si no, a veces lo que puedes hacer No, es pasa que lo están haciendo por izquierda. Eso me parece. por eso, la opción muchas veces es hablar con Jorge y que Jorge te guarde la nota. Lo ha hecho. Lo ha hecho, es un poco jugado. Mira, acá dice, para inmuno necesitas aprobada bioquímica y regular fisio. Okay. Listo. Sí, no, la que necesitaba fisio era para fármaco. me parece. Sí. Para pato y fármaco. Después, micro, inmuno, no. La ortivez está del otro lado. Eso es fármaco, ¿para qué quiero? ¿Alguien más está con el final de Fisio?